Ana Perú Cerril, el congresista, ¿cómo está? Hola Mario, Buenos ¿cómo días. estás? Digo, Buenos ya no días. sé si decir oficialista, porque digamos, no pasa por ser realmente partidaria del oficialismo su posición en muchos puntos en este momento, ¿no? No, mi posición es de lealtad crítica al presidente de la República, al Ejecutivo. Nuestra intención es acompañarlo. Bueno, desde una tendencia pues crítica, pero constructiva al mismo tiempo, ¿no? El tema más importante relacionado con las agendas que surgió ayer es este intercambio de mensajes entre Rosa María Palacios y la primera dama Nadine Heredia. ¿Usted lo ha seguido? Sí, claro, cómo no. Tenemos aquí algunos de esos mensajes intercambiados, porque quería preguntarle si usted tiene la impresión de que en efecto el tuit no dice lo que Rosa María dice, sino lo que dice más bien la señora Heredia. Ahí está, ese de ahí, ¿no? Rosa María Palacios, el anterior, el de Tranquila. Pregunta reiterada mía, dice, ya están publicadas, texto completo, espero con paciencia hasta que las respuestas lleguen. El siguiente, ahí por favor nos quedamos. Dice, tranquila, quiero que los bogas, no, sigue circulando, bueno, quiero que los bogas, dijo, acompañen la estrategia, la verdad es mi letra, pero no puedo adelantarme para que saque provecho la fiscalía. Los bogas quiere decir los abogados. Ya, la discusión está en si la verdad es mi letra es lo que dice Rosa María, en el sentido de que ella está admitiendo que es su letra la de las agendas, o es lo que dice la primera dama, que dice que su letra es su defensa, es su verdad. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de...? Y todo a partir de la coma que estaría o dejaría de estar entre la verdad, coma, es mi letra. La primera dama dice que al estar ausente la coma, entonces el sujeto de la oración es la verdad, digamos, ¿no? Pero la verdad, la otra verdad, es que en tranquila quiero que los bogas acompañen la estrategia, también tendría que haber una coma entre tranquila y quiero, ¿no? Tranquila, coma, quiero que los abogados acompañen la estrategia. Son dos oraciones distintas. De manera que si falta la coma en la primera, no veo por qué no podría estar faltando en la segunda. Mira Mario, es cierto, es medio confuso este incidente, porque es un incidente definitivamente, y está claro pues que hay correos de ida y vuelta, hay una cierta confianza entre ambas personas que aparentemente son amigas, y me parece que además de los correos electrónicos, del chat o del mensaje directo, que es el DM finalmente, en privado, me imagino que hay conversaciones también en privado. En todo caso, yo siempre he señalado que todo esto lo va a dilucidar el Ministerio Público o la Fiscalía con un peritaje grafotécnico. Desde el primer día que salió el tema de las agendas, que se empezó a decir si eran de ella, si no eran de la señora Heredia, si eran contaminadas, adulteradas o eran ciertas, eran truchas o no. Todo esto lo va a definir finalmente el Ministerio Público, porque creo que es el ente oficial y no oficioso para dilucidar la verdad de los hechos y saber finalmente si son las agendas de la señora Heredia o, como dice ella, quiero creer que es así, confío en ella en todo caso, son adulteradas o no las reconoce, ¿no? Pero adulteradas, se adultera algo que en origen estuvo puro o fue genuino, digamos, auténtico. Entonces, solamente podrían ser adulteradas si fuesen sus agendas y luego alguien les hubiese agregado algo más. Si fuesen falsificadas desde el principio, entonces no son adulteradas. Todo es una falsedad. Lo que pasa es que han habido hasta 2 o 3 versiones, ¿no es cierto? Yo, la verdad que sigo medio confundido, porque no sé si quiso decir si son sus agendas y han sido adulteradas o no son sus agendas. Finalmente, porque tuvo una declaración primigenia en la que señaló que no eran sus agendas y finalmente parece que al final dijo de que habían sido adulteradas. Pero sea una o sea otra, en todo caso, no tendría por qué desconfiar de la primera dama. Habría que esto refrendarlo, cotejarlo con una investigación en el Ministerio Público a través de una pericia grafotécnica que finalmente va a deslindar la verdad de los hechos, ¿no? Pero es interesante, digamos, la conducta de la propia señora Heredia y de su hermano, que ha tratado de que estas agendas no sean admitidas como prueba válida a través de un recurso que presentó y luego él mismo no se constituyó. Ese es un tema zanjado judicialmente y jurídicamente y constitucionalmente, Mario. Hay jurisprudencia constitucional al respecto, jurisprudencia penal, de derecho procesal penal también. Cuando ha habido los temas o los casos de los Vladivideos, en los casos de los videos del señor Montesinos,
que era prueba ilícita, pero sin embargo se tomó en cuenta y se validó muchos procesos para sancionar o condenar a determinados personajes de la mafia en ese momento, o de los petroaudios, ¿no es cierto? Por el famoso principio de la ponderación de intereses. Es decir, qué bien jurídico penalmente tutelado tiene más importancia. Una simple sustracción, que obviamente es condenable, de bienes, de documentos o de videos, o el bien jurídico penalmente tutelado, que es corrupción, lavado de activos, homicidio, genocidio. Este segundo. Y sería el segundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que en la ponderación de intereses, el bien jurídico penalmente tutelado de mayor jerarquía es lo segundo, es decir, cuando ha habido delitos de corrupción, lavado de activos, genocidio, homicidio, lo que fuera, ¿no? De manera que usted piensa que en esa ponderación se va a admitir las alguna. agendas como, no tengo la menor duda, como eventual prueba. A lo que iba yo es a lo interesante que resulta la conducta de Dylan Heredia al pretender retirarlas como una prueba, porque si fuesen falsificadas desde el principio, entonces, ¿para qué las va a retirar de una prueba? Si no pueden constituir pruebas, se va a demostrar inmediatamente que son falsas. O sea, hay actitudes de parte de la primera dama, de Dylan Heredia, que tienden a indicar, que sugieren que las agendas son auténticas. Yo no voy a criticar, Mario, la actitud de un colega que finalmente es un abogado de la defensa. Cada abogado tiene su propia estrategia. Si me preguntaras a mí, yo no hubiera, digamos, como abogado de la defensa, recomendado eso a mi patrocinado, por los argumentos que tú estás esgrimiendo. Sin embargo, bueno, tengo entendido que el abogado de la defensa al final retrocedió aparentemente y no asistió a la audiencia de pruebas del viernes pasado, ¿no? ¿En cuánto tiempo podríamos estar, si es que se procediera con relativa celeridad, presenciando o siendo testigos del peritaje grafotécnico? Mira, yo no creo que esto pase en un mes, ¿no es cierto? No pasa en un mes. Sí. O sea, si hay diligencia, que yo creo que va a ser así por parte del fiscal Juárez, me parece, yo creo que esto se debería dilucidar a más tardar la primera semana de octubre, ¿no? Pero demostrado que fuese que las agendas le pertenecen, porque que se las hayan sustraído no dejan de pertenecerle a la señora Heredia, y que la letra de las anotaciones comprometedoras es la suya, todavía tiene que comprobarse que esas anotaciones corresponden a una realidad, porque yo puedo poner en un cuaderno, yo quiero que me regalen 1 millón de soles, pero de ahí a que me los hayan regalado hay una diferencia, ¿no? Mario, te lo digo como abogado penalista, sí, y un poco tengo experiencia en el tema como abogado. Así sean ciertas, en el hipotético caso que sean ciertas las agendas, eso se tendrá, repito, que dilucidar en el Ministerio Público y el Poder Judicial con una pericia grafotécnica. El cuaderno, las agendas per se, o sea, por sí mismo, no constituyen delito. No, obvio. Pero pueden, digamos, servir para que en determinados procesos judiciales puedan servir de insumos o de complementos para validar determinados testimonios, ¿no es cierto? Sí. Eso sí. Y el hecho de que en un proceso uno niegue la autenticidad de unas agendas, luego se demuestre que había mentido al negar la autenticidad de las agendas, ¿eso compromete más la situación del acusado? No necesariamente, no necesariamente, porque incluso el procesado puede mentir, ¿no es cierto? No está en la obligación, digamos, de decir la verdad. El único que está en la obligación de decir la verdad es un testigo, porque si no cometería perjurio. Pero el procesado, el patrocinado, la persona investigada puede terminar o puede actuar de diferentes formas, incluso hasta mentir. Yo no quiero decir que la señora Heredia esté mintiendo, que estamos confiando en ella, incluso en su buena fe. Pero en todo caso, eso se tendrá, repito, que dilucidar en el Poder Judicial o el Ministerio Público, ¿no? Vamos a otro tema que es igualmente importante. ¿Hay enfrentamiento entre la bancada de Gana Perú y el Ejecutivo y el gabinete en particular? Enfrentamiento propiamente dicho no, pero evidentemente hay discrepancias, eso es algo natural. No se puede tapar el sol con un dedo. Y a veces, Mario, es positivo esto, ¿no es cierto? Porque el Congreso de la República es el contrapeso, el equilibrio de la democracia, el equilibrio en el Estado de Derecho, porque si no, pues tendríamos un Congreso sumiso, absolutamente obsecuente de los mandados de un Poder Ejecutivo, por más oficialista que sea, ¿no? Pero, digamos, uno tendría la idea de que en la medida en que el gobierno es de Gana Perú, que la bancada de Gana Perú, no que la representación nacional, ahí hay oposición presente y todo, actúen de consumo respecto de los temas que tienen que ver cómo se gobierna el país. Eso es lo que uno esperaría. Y no es lo que ha ocurrido en este caso,
Y además sí se ha tratado de tapar el sol con un dedo, porque cuando se le pregunta al presidente Humala si hay algún problema con la bancada, él dice que no, que todo está perfecto, que lo único es que la bancada quiso que se discutiera el tema y que los que tienen la culpa son los que retiraron la firma, que son los... Hablas del lote 192. Evidentemente estoy hablando del lote 192. A ver, yo no sé si utilizar el término problema, pero sí hay discrepancias. ¿Por qué hay discrepancias? Probablemente porque falta una mayor comunicación, una mayor fluidez en la comunicación, probablemente entre la bancada y el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo creo eso. Yo creo que no es simplemente dar órdenes, incluso no solamente es simplemente comunicar, sino saber hacer entender a los congresistas de la República qué es lo más positivo para el país. Porque si yo mañana más tarde te doy una instrucción a rajatabla, por más que tú tengas razón, pero te la doy sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de explicación o argumentación, hasta cordial, yo creo que esto mañana puede generar en un efecto boomerang y mañana más tarde el congresista puede decir no. Sí, pero hace un año estas instrucciones venían de Palacio y se aceptaban sin dudas ni murmuraciones en la bancada oficialista. Recién a raíz de la ley Pulpín hubo algunos votos que se le fueron de las manos a raíz de las exoneraciones en lo que venían los aguinaldos de, ¿cómo se llama?, de fiestas patrias. Sí, claro, ahí también hubo algunos votos que se le escaparon al oficialismo, pero ahora es toda la bancada, con 4 excepciones, creo, ¿no? Mira, no es tan así porque en los ejemplos que tú has dado, incluso lamentablemente nosotros hemos perdido algunos parlamentarios, yo lo he lamentado mucho, sí. Y haciendo una autocrítica creo que también ha habido una dosis pues, de soberbia, ¿no? Una dosis de soberbia de no comprender al congresista de la República de parte del Ejecutivo, está claro, Mario, ¿no? Ya nos me decías preguntando quién, pero es por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Todos lo entendemos, Mario. Okay. Entonces, creo yo que esto sirva de alguna manera para dar un jalón de orejas, esta vez al Poder Ejecutivo, que también los congresistas de la República tenemos nuestra propia participación, nuestros propios intereses políticos a favor de la población y nuestros propios pareceres, que hay que conjugarlos en mesa. Daniela Buatás ha dicho que la ministra de Energías tendría que irse después de, digamos, lo descolocada que ha quedado con esto y en realidad, siguiendo esa misma lógica, uno tendría que jalar la pita y traer también a Pedro Cateriano, porque él sostuvo la misma posición. Pero si hay una ministra que le preguntan un día si lo que se necesita, porque eso es lo que explicó Pedro Cateriano en el Congreso el día que fue a parlamentar la semana pasada y explicar a toda la nación el tema del lote 192 y le preguntan si Pedro Cateriano se refería a 700 millones de soles o dólares para reflotar Petroperú y poder invertir en el lote 192, la ministra no sabía si eran dólares o soles. O sea, si la ministra no sabe si es dólares o soles, quiere decir que hay algo que no encaja, ¿no es cierto? O que de repente esto no es tan cierto. Es decir, ¿no? Usted está de acuerdo con que tendría que irse a la ministra, pero el argumento que está desarrollando es un poco distinto. Yo no sé si se tendría que ir la ministra, pero creo que hay que hacer un mea culpa al respecto, ¿no es cierto? Bueno, quien ha dicho que tiene que irse la ministra es Buatás. Sí, por eso lo estoy preguntando. Yo estoy de acuerdo en que ha errado, hay que hacer un mea culpa por parte de la ministra. No necesariamente comparto su opinión que tenga que irse o no, eso lo tendrá que dilucidar el Poder Ejecutivo y el Premier Cateriano, ¿no? Pedro Cateriano dijo: Petroperú no está en condiciones técnicas ni económicas de explotar el lote 192 y dijo más, dijo, aun cuando se vote y se disponga que ahora sí Petroperú participe, pues no se va a poder hacer. Ustedes... Insistiremos. No obstante, votaron en ese sentido y anuncian que insistirán si es que observan la ley. ¿No le creen a Cateriano? ¿Creen que está dando información falsa? Yo no creo que esté mintiendo Cateriano de por sí. Yo creo en la buena fe del Premier Cateriano. Es un demócrata carta cabal, siempre lo he dicho. Sin embargo, creo que hay mucho tecnicismo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Siempre te lo he dicho hasta en tus programas de la noche, ¿no? Lamentablemente, la superestructura técnica del MEF, y no simplemente señalo a Segura, sino todos los ministros de Economía, los que están a su alrededor, los tecnócratas del MEF, asustan, ¿no es cierto?, al presidente de la República y a todos los presidentes del Consejo de Ministros con el tema de la caja del dinero. Si hay, ¿Y ustedes presumen que ustedes saben mejor que la gente que integra el gabinete
en qué medida esas, digamos, alarmas técnicas tienen sentido y cuáles no. Sí, porque creo que estamos informados también. O sea, no es que solamente los datos o las cifras las tengan de manera exclusiva y excluyente el Ministerio de Economía y Finanzas, pero lo importante, Mario, es que nosotros queremos evitar, como congresistas de la República y como políticos per se, queremos evitar un baguazo, es decir, queremos evitar que mañana más tarde esto degenere en un conflicto social y hayan muertos de por medio. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, incluso en la caja fiscal, para poder satisfacer las demandas de una región que lamentablemente ha sido olvidada por muchos años, que es Loreto, y que lamentablemente pueden sufrir temas de contaminación ambiental. Y también debo decir que esta fue una oferta de campaña. Entonces no hay que defraudar a la población cuando esto se conversó en la campaña del 2011. Bueno, digamos que muchas de las cosas que se conversaron en la campaña del 2011 han sido cambiadas, dejadas en el camino, sí, modificadas. pero esto no puede darse, pues, Mario, porque yo creo que la buena fe de los electores siempre debe prevalecer. Si en el camino, porque como dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, surgen problemas y no se pueden cumplir las promesas de campaña, hay que explicarlas. Pero si se pueden cumplir, yo creo que no hay que defraudar a la población, ¿no? Pero en fin, ¿usted piensa que el gabinete debe quedarse aún cuando haya sido atarantado por digamos, la tecnocracia del Ministerio de Economía y Finanzas y haya dicho algo que finalmente ustedes no han creído? Yo creo que por la estabilidad política del país, el premier cateriano debe cumplir lo que ha ofrecido y quedarse hasta el 28 de julio del 2016. Porque además creo que está haciendo una buena labor. Él ya verá si hay una remoción de parte de algunos titulares de cartera, eso lo definirá él. Pero por lo menos el primer cateriano debería quedarse. Muy bien, muchas gracias.